Audio Jungle. A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el Perú, mucha gente se pregunta, Merlín, ¿cuántos golpes de estado hemos tenido en nuestra historia? Y es que la verdad han sido muchos. Por lo que el día de hoy he decidido hacer un video que haga una suerte de resumen de la historia de los golpes de estado en el Perú, pues estos golpes de estado vienen prácticamente desde nuestros inicios hasta tiempos muy contemporáneos. Así que quédate aquí si quieres saber cuáles son los golpes de estado más importantes en sentidos de impacto que ha tenido la historia del Perú. Por cuestiones de orden vamos a descartar los dos últimos, el caso de Pedro Castillo y también el caso de Alberto Fujimori, para no entrar en temas mucho más contemporáneos que aún requieren un desenlace. Así que yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín, haciéndote un pequeño resumen acerca de la historia de los golpes de estado en el Perú. Primero lo primero, vamos a definir con bibliografía los temas que vamos a tocar el día de hoy, y es que los dos libros que voy a utilizar para hacer este recorrido de la historia del desencante en el Perú son los siguientes. Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Claren, uno de los compendios que más recomiendo y es uno de los libros que se deja en los primeros ciclos de la carrera de historia a los estudiantes, libro que definitivamente tiene que estar en toda biblioteca de toda aquella persona interesada en la historia del Perú. Y Lucha Política y Crisis Social del historiador Antonio Zapata, un libro que ha salido hace poco y que también justamente se concentra en la historia política del Perú, que es lo que buscamos aclarar el día de hoy. Con la bibliografía ya mencionada procedemos a avanzar y bueno, quizá a estas alturas quizá no sepas qué es un golpe de estado, y es que el golpe de estado se puede definir como la toma violenta del poder por vías no convencionales, así que la historia de los golpes de estado en el Perú es muy antigua, si te digo que es quizá tan antigua como el Perú mismo, y el primero de ellos lo vamos a ubicar en 1823. Esta es la época del caudillismo, la época en la cual los militares competían entre ellos por ver quién va a gobernar el Perú, y esto es una suerte de constante en la historia del Perú, como los militares suelen atribuirse acciones que realmente no les corresponden. Y es que el Perú en este año nace con un golpe de estado, el golpe de estado de 1823, en la que José de la Riva Agüero se va a proclamar presidente frente al Congreso, desestimando la autoridad de la mar. Este primer presidente que vamos a tener aquí se inicia con un golpe de estado, y dicho sea de paso también hasta el día de hoy queda la gran duda sobre quién es el primer presidente del Perú. Hay varias respuestas, pero para esta vez vamos a considerar a Rivagüero para este caso. No pasaron muchos años más adelante y es que el siguiente golpe de estado que tenemos en el Perú es el de 1829, que es el militar Gamarra. Gamarra le va a dar un golpe de estado nada más ni nada menos que al presidente Lamar, y este golpe de estado se va a dar en el contexto de la guerra contra la Gran Colombia. Agustín Gamarra va a aprovechar el desenlace de esta guerra o el caos generado por esta guerra para darle un golpe de estado al presidente Lamar, y como vamos a ver más adelante, Agustín Gamarra va a ser nuestro Joker peruano, porque él básicamente se va a oponer a cuanto presidente llegue al Perú. Toda una figura el presidente Agustín Gamarra. El siguiente golpe de estado lo vamos a tener en 1835, y el que va a dar este golpe es alguien que tiene un título muy curioso en la historia del Perú, el presidente más joven de nuestra historia, y nos referimos a Felipe Santiago Salaverry, quien se va a rebelar contra el gobierno de José Luis Orbegoso. Las razones son un tanto variadas, pero principalmente es que Orbegoso no tenía la autoridad suficiente para poder hacerse cargo de los problemas que estaba pasando el país, y Salaverry, un joven con mucho ímpetu, pues le va a dar un golpe de estado desde el Real Felipe. Aprovechando la ausencia de Orbegoso, Salaverry va a tomar el poder y más adelante va a tener un desenlace fatal, ya que durante la época en la que se va a estar gestando la Confederación Peruano-Boliviana, Santa Cruz va a ordenar la captura de Salaverry en Arequipa y finalmente su fusilamiento, desatando toda una controversia sobre si es legítimo que el presidente de otro país, en este caso de Bolivia con Santa Cruz, ordene el asesinato de un presidente de Perú. Te lo dejo a tu criterio. Y ahora sí viene el núcleo de los golpes de estado. De 1841 a 1845 ocurrió uno de los eventos que a mí me llama mucho la atención, y es uno de los eventos que poco se mencionan en los colegios, que es la época de la anarquía
dictadura militar. Por aquí rotaron un montón de presidentes en muy poco tiempo y fue pues el festival de golpes de estado. Si te preguntas por qué, es porque bueno, se murió Gamarra después de intentar una reconquista con Bolivia y los militares se pelearon por el poder, y a eso hay que añadirle un detalle más. Eran las épocas del guano, se estaba comenzando a extraer el guano, así que no tuvimos peor momento para pelearnos que justo cuando teníamos ese recurso que tanto nos pudo haber ayudado. Esta es la época en la que se va a iniciar esta famosa prosperidad falaz. Si quieres responderte sobre cómo arreglaron este problema, pues más adelante Ramón Castilla va a usar tácticas de dudosa moralidad para solucionar el problema del caudillismo militar. Tengo un video acerca de eso, sobre la mayor crisis política de la historia del Perú. La paz no duró mucho después de eso, porque en 1865 se va a dar otro golpe de estado, esta vez de Mariano Ignacio Prado contra el presidente Pezet, o bueno, mejor dicho, contra su vicepresidente, que sería Pedro Díez Canseco. Si quieres preguntarte las razones por las que Prado va a dar este golpe de estado contra Pezet y su vicepresidente, pues es medianamente simple. España estaba intentando reconquistar estas tierras americanas y al parecer Pezet fue demasiado blando con España y no tenía la autoridad suficiente para lidiar un problema contra España nuevamente, que no había pasado que tanto tiempo de la independencia. Así que Mariano Ignacio Prado va a tomar el poder y va a hacer una cosa que hoy en día sería alucinante de ver. Va a aliarse con Chile, Bolivia y Ecuador y se va a hacer todo un bloque para expulsar a los españoles nuevamente de este continente en el famoso y mítico combate del 2 de mayo. Bueno, al menos este golpe de estado tuvo un desenlace medianamente feliz, pero la felicidad no dura muy poco. En 1872 ocurrió uno de los acontecimientos más dramáticos de toda la historia política del Perú y al que le voy a dedicar un video en exclusivo, pero ahorita te voy a ir a mencionar así a grandes rasgos. 1872, la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Tomás Silvestre, Marcelino y Marceliano se van a rebelar contra el gobierno de José Balta, y la razón va a ser pues porque quieren desconocer la victoria de Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia del Perú, que va a gobernar junto con una oligarquía más adelante. Y es que se decía que la llegada del primer civil al gobierno en el Perú significaría una reducción de los privilegios de los militares, y esto no se quería, pero Balta no quería tampoco hacerse el sueco. Esta rebelión va a terminar mal, con un presidente asesinado, con el caso de Balta, y con los hermanos Gutiérrez en circunstancias trágicas, e incluso algunos de ellos colgados desde la Catedral de Lima. A esto le voy a dedicar todo un video, porque de verdad el tema de los hermanos Gutiérrez es sumamente apasionante, en el sentido de a qué niveles puede escalar la violencia en este país por la política. No pasaron muchos años y llegamos a 1879, el año de la guerra con Chile, y tenemos uno de los golpes de estado más célebres acá. Nicolás de Piérola se va a rebelar contra el gobierno. Bueno, Piérola ya venía de ser un problema desde antes, y es que se va a rebelar contra Luis Lapuerta, que estaba a cargo del gobierno mientras Mariano Ignacio Prado estaba de shopping en Europa. El gobierno de Nicolás de Piérola va a ser extremadamente controvertido y hasta el día de hoy materia de polémica sobre sus acciones en la guerra con Chile. ¿Te parece que Piérola hizo un buen gobierno durante la época de la guerra, o fue otra traba más? Pues también manifiéstalo acá en la caja de comentarios. Ahora sí, llegamos al siglo XX. Antes de pasar al siguiente golpe de estado, hay que reconocer algunas cosas. El siglo XX es un siglo marcado por dos cosas que a mi juicio son sumamente importantes. En primer lugar va a ser la recuperación del Perú con respecto a los desastres de la guerra, y obviamente eso incluye su modernización. Y en segundo lugar es el tiempo en el que se va a comenzar a ver los movimientos populares con mucha más fuerza. La migración del campo a la ciudad, la gente va a reclamar más representatividad del espectro político, y eso significa algo: va a reclamar sus derechos y va a reclamar representantes, y aquí van a nacer los partidos políticos de masas, dentro de los cuales va a resaltar el APRA. Y es así que estos cambios van a traer problemas, y en 1914 existió un golpe de estado más. El gobierno de Billinghurst va a sufrir un golpe de estado a manos de el general Óscar R. Benavides. Las razones por las cuales un militar le da golpe de estado a Billinghurst, que era un representante en sí de la oligarquía, era porque Billinghurst se había alejado mucho de los principios del partido civil, al ser una persona que no estaba tomando la adecuada preparación como para lidiar con estos problemas que venían desde afuera y con los obreros que se estaban levantando. El gobierno de Óscar Benavides es un gobierno militar, pero que va a ir de la mano con los intereses de la oligarquía limeña del partido civil. Ahora, el hecho que el partido civil esté gobernando el Perú tampoco significa que todos están de acuerdo en todo. De hecho, hay un famoso disidente, y es el famoso
Leguía. Augusto Bernardino Leguía va a ser el protagonista del siguiente golpe de estado, el golpe de estado de 1919. ¿Qué ocurrió en este año, Merlín? Pues Leguía le va a dar un golpe de estado nada más ni nada menos que una persona de su confianza, al presidente Pardo Ibarreda. Este golpe de estado es muy pero muy interesante porque primero hay que reconocer que Leguía ya venía de un gobierno anterior y era parte del entorno de confianza del presidente al que le da el golpe de estado. Y en segundo lugar porque su victoria en las urnas ya era una realidad, pero el partido civil que dominaba el Congreso no estaba seguro si darle el poder, por lo que se preparaba supuestamente un desconocimiento de su victoria. Así que Leguía se adelantó y ¡plin!, dio el golpe de estado, y con él va a llegar un gobierno muy largo, el gobierno más largo de la historia del Perú, 11 años en el poder que duró el oncenio de Leguía. Ahora tú dirás, Merlín, ¿por qué solo duró 11 años? Porque también le dieron otro golpe de estado. En 1930, el general Luis Miguel Sánchez Cerro le va a dar un golpe de estado a Leguía. Las razones van a ser pues porque Leguía ya no va a ser el hijo favorito de los Estados Unidos, ya no hay más presencia de los Estados Unidos en el Perú, al menos no en la medida que había antes, a raíz del crack de 1929, y bueno, los militares están back otra vez y van a gobernar por medio de Sánchez Cerro. Alejándonos 18 años de un poquito más de estabilidad, en 1948 ocurre nuestro siguiente golpe de estado. Pues el presidente Manuel Odría le va a dar un golpe de estado al presidente Bustamante Rivero desde Arequipa, de la mano de lo que es toda la oligarquía exportadora. Pasamos al golpe de estado de 1962 y aquí viene uno de mis golpes de estado favoritos, y digo favoritos porque es muy curiosa la forma en cómo se desarrolló, ya que este golpe de estado no lo va a organizar específicamente un interesado en el poder, sino va a ser un golpe de estado contra alguien que iba a llegar al poder. Y es que las Fuerzas Armadas en el año 1962 van a dar un golpe de estado anticipando la llegada al poder del APRA. De esto también quiero hacer todo un video, pero se hizo un golpe preventivo antes de que Aya de la Torre y los apristas tomaran el poder. Por si no lo sabes, la relación entre los apristas y los militares nunca ha sido muy buena, y a raíz de esto peor aún. Y así pasamos a los dos últimos golpes de estado, o los más recientes que tenemos, exceptando los dos que ya dije que no vamos a tocar debido a su gran cantidad de acontecimientos y a la complejidad que trae con ello. Y es el golpe de estado de 1968 a cargo del general Juan Velasco Alvarado. De esto también tengo varios videos en el canal, pero para resumirte, el golpe de estado que le da Velasco en el 1968 es el presidente Fernando Belaúnde Terry. Las razones son diversas. Por ahí dicen que también se temía un triunfo del APRA nuevamente en las elecciones. La excusa fue la página 11, del cual también tengo un video, y se va a ejecutar un gobierno que se va a conocer como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, con medidas muy polémicas como la reforma agraria. Y para acabar, Velasco también, así como entra con un golpe de estado, sale con un golpe de estado, y es que en 1975 el presidente Morales Bermúdez va a dar un golpe de estado, el famoso tacnazo contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado, anulando así las reformas que había hecho Velasco y entrando en una etapa un tanto más conservadora del gobierno de los militares. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. ¿Te parece que estos golpes de estado serán justificados? ¿Se podía hacer de otra manera? ¿Se podían buscar soluciones distintas? Pues házmelo saber en la caja de comentarios. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video de hoy. Recuerden que este video llega gracias a Muebles Andina. Acá te dejo su banner para que diseñes ese mueble que tanto quieres. Gracias a Aarón el usuario y Carlos Levin por ambientar tanto musicalmente como animar el canal. Gracias a ustedes dos. Y recuerden que los días jueves tenemos stream y los domingos también. Especialmente los domingos tenemos Radio Misterio, en la cual contamos historias de terror de los suscriptores. Puedes acceder a todos los episodios haciéndote miembro del canal, y si quieres convertirte en mecenas te dejo aquí mi yape, mi plin y todo lo que puedas hacer para poder apoyar esta iniciativa de historia digital. Yo soy Merlín y nos vemos la próxima semana con otro video de historia. Chau, chau.